Bienvenidos sean todos aquí a otro episodio de Project Management Vivo. En esta ocasión estaremos hablando acerca de lo que es la definición y las etapas del conflicto. En realidad en este episodio estaremos componiéndolo de tres partes por la importancia y el enfoque que requieren los conflictos en los proyectos empresariales. En la primera parte veremos todo lo relacionado a la definición y las etapas del conflicto. En este sentido, estaremos prácticamente definiendo qué es un conflicto, los tipos de conflicto con los que nos encontramos en los entornos laborales y las etapas por las que va pasando el conflicto. Para la parte 2, tenemos considerado los enfoques para el manejo de conflicto, que tiene que ver con las intenciones o técnicas y los mejores escenarios para el manejo de conflictos. Estaremos revisando las diferentes técnicas que existen, cómo podemos aplicarlas y cómo podemos tener un enfoque efectivo para manejar el conflicto de acuerdo a la personalidad de la otra persona, la nuestra, cuándo podemos resolver y cuándo vale la pena más no resolver el conflicto. Y por último, en la parte 3 tenemos los beneficios y sugerencias para poder manejar de manera efectiva el conflicto en cada uno de nuestros proyectos. En este sentido, revisaremos cuáles son los beneficios de resolver el conflicto, cómo podemos manejar y mejorar nuestras habilidades de técnicas de conflicto y finalmente la conclusión sobre el conflicto. Espero lo disfruten. El conflicto en la dirección de proyectos es inevitable. El potencial de conflicto en los proyectos de desarrollo de sistemas de información, por ejemplo, suele ser alto porque involucra personas de diferentes orígenes y formas en las que trabajan en conjunto para poder completar una tarea compleja. La causa del conflicto en los proyectos de equipo puede estar relacionada con diferencias en valores, actitudes, necesidades, expectativas, percepciones, recursos y personalidades. Las habilidades adecuadas para lidiar con los conflictos puede ayudar a todo director de proyecto y responsable de proyecto y otros integrantes de la organización a manejar y resolver conflictos de manera efectiva, lo que nos puede llevar a una organización mucho más productiva como tal, como un todo. Como decía Jerry Weinberg, quien fuese un científico informático americano, autor y profesor de psicología y de desarrollo de software informático en su libro más conocido, Psicología de la Programación Informática e Introducción al Pensamiento Sistémico General, no importa cuál sea el problema, siempre será un problema de personas. Y esto va muy relacionado al conflicto. Ahora, sin más, veamos la definición de conflicto. Un conflicto es una situación de competencia en la que las personas o las partes involucradas son conscientes de que hay incompatibilidad de la postura de uno con la futura posible postura del otro, y que cada una de estas partes desea ocupar una postura, una posición que es incompatible con lo que desea la otra persona. En este sentido, el conflicto se ve como un ciclo, como con cualquier proceso social, hay causas, además hay un proceso central que tienen que ser resultados o efectos, y estos resultados o efectos se retroalimentan para afectar la causa. Para comprender mejor el conflicto, la situación debe incluir elementos de interdependencia. Hay emociones, hay percepciones y hay comportamientos. Por ejemplo, el conflicto se produce entre partes cuyas tareas son interdependientes. Es decir, que la tarea A depende de la tarea B. Entonces estas partes pueden estar enojadas entre sí, porque perciben que la otra parte tiene la culpa y cuyas acciones causan un problema de negocio o de trabajo. Entonces, en este sentido tenemos la gestión de conflictos siempre debe abordarse mediante una reunión de grupo
con ambos interesados. Si queremos realmente tratar un conflicto, debe ser directamente con las partes interesadas. Como punto 2, tenemos que el conflicto debe tratarse como un aumento de la creatividad y una mejor toma de decisiones. Y en este sentido cada una de las partes debe trabajar de una manera positiva, imaginativa, creativa para poder resolver el conflicto. La gestión de conflictos debe centrarse en las personas y no en el conflicto en sí. Hay que ser duro con los problemas y suave con las personas. La gestión de conflictos debe abordarse de una manera muy rápida. No hay que dejarlo pasar, no hay que dejar que pase el tiempo y hay que tomar un enfoque colaborativo, tratar de resolverlo de manera que gane él y gane yo. En las organizaciones nos encontramos sobre cómo lidiar con los problemas del día a día en nuestras organizaciones y esto nos lleva a conflictos. Los encuentras en todos los niveles, desde los directores y managers de la alta gerencia hasta los trabajadores y los empleados. En el lugar de trabajo a veces parece que hay algún tipo de conflicto que siempre nos acompaña. Si no cumples con una fecha límite, es probable que te enfrentes a un conflicto con tu jefe. Si tú atacas a un colega que sientes que te está provocando o siempre te está haciendo de menos continuamente, pues terminarás en conflicto con él. Si no estás de acuerdo con un compañero gerente sobre si debes representar a un cliente cuyos valores tú desapruebas, pues también es probable que haya conflicto. En particular, 3 tipos de conflictos son comunes en las organizaciones. Tenemos conflicto de tareas, conflicto de relaciones y conflicto de valores. Aunque la comunicación abierta, la colaboración y el respeto van a contribuir en gran medida a la gestión del conflicto, estos 3 tipos de conflicto también pueden beneficiarse de tácticas específicas para resolver cada conflicto. En el caso particular del conflicto de tareas, a menudo involucra cuestiones concretas relacionadas con las asignaciones laborales de los empleados o los trabajadores y puede incluir disputas sobre cómo dividir los recursos, diferencias de opinión sobre procedimientos, políticas, manejo de expectativas en el trabajo, juicios e interpretación de hechos. De los 3 tipos de conflictos que tenemos aquí, el conflicto de tareas puede parecer el más simple de resolver. Sin embargo, puede tener raíces más profundas y más complejidad de lo que parece tener a primera vista. Por ejemplo, los compañeros de trabajo que discuten sobre cuál de ellos debería ir a una conferencia fuera de la ciudad pueden tener un conflicto más profundo basado en un sentimiento de rivalidad entre ellos. El conflicto de tareas a menudo se beneficia de la intervención de los líderes de una organización, al servir estos como mediadores de facto. Los gerentes, los managers pueden concentrarse en identificar los intereses más profundos que estén en las posiciones de cada una de las partes involucradas. Esto se puede hacer a través de la escucha activa, que implica pues hacer preguntas, repetir lo que escuchamos para confirmar esa comprensión y hacer preguntas aún más profundas destinadas a sondear preocupaciones más profundas de ellos. Ahora, hay que tratar de involucrar a las partes en un proceso colaborativo de resolución de problemas en el que se haga tormenta de ideas sobre posibles soluciones. Cuando las partes desarrollan soluciones juntas, en lugar de que se les imponga un resultado, pues es más probable que acaten un acuerdo y se lleven mejor en el futuro. Ahora, en el caso de el conflicto de relaciones, surge de diferencias de personalidad, estilo, cuestiones de gusto e incluso estilos de conflicto. En las empresas, las personas que normalmente no se encuentran en la vida real, a menudo se juntan y deben tratar de llevarse bien para lograr algún objetivo en común de la organización. No es de extrañarse entonces que el conflicto de relaciones pues es algo muy común en las empresas. Supongan que
han sentido una tensión prolongada con algún colega, ya sea por asignaciones laborales, diferencias de personalidad o por algún otro problema. Antes de recurrir con un gerente, pues puedes invitar a ese colega a almorzar y tratar de conocerlo mejor. A lo mejor descubren que tienen cosas en común, ya sea un vínculo con la misma ciudad, niños de la misma edad o preocupaciones compartidas sobre problemas de la organización. Y eso puede ayudar a unirse. Si se sienten cómodos, pues pueden mencionar la fuente de la tensión que los mantiene en ese momento así y concentrarse en escuchar el punto de vista de la otra persona. Hay que intentar resistir la tentación de discutir o defender nuestra posición de manera inicial. Y cuando demostramos empatía e interés, es probable que la otra persona también corresponda. Si el conflicto persiste o empeora, entonces hay que solicitar la intervención de un gerente que sirva para mediar y resolver las diferencias. Ahora, en el caso del conflicto de valores, puede surgir de diferencias fundamentales en identidad y valores, que pueden incluir diferencias en política, en religión, en ética, en normas y otras creencias profundamente arraigadas. Aunque la discusión sobre política y religión es a menudo un tabú en las organizaciones, las disputas sobre valores pueden surgir en el contexto de decisiones y políticas propiamente laborales, como de si implementar un programa de acción afirmativa o si aceptar a un cliente vinculado a un gobierno corrupto, por ejemplo. Según un profesor del MIT llamado Lawrence Susskind, las disputas que involucran valores tienden a aumentar la actitud defensiva, la desconfianza y la alienación, que es el retiro o la separación de una persona de un objeto o de un vínculo de algo. Las personas pueden sentirse tan convencidas de defender sus valores que rechazan intercambios que satisfagan otros intereses que puedan tener. Este señor Susskind recomienda que en lugar de buscar resolver una disputa basada en tus valores, el objetivo sería ir más allá de la demonización hacia más bien la comprensión y el respeto mutuo a través del diálogo. Y bueno, él apunta a una comprensión cognitiva en la que nosotros y nuestro compañero de trabajo lleguemos a una conceptualización precisa del punto de vista del otro. Este tipo de comprensión no requiere simpatía o conexión emocional, es solamente una capacidad de valores neutrales para describir con precisión lo que la otra persona cree sobre la situación. Y bueno, para este sentido, además, es posible que podamos replantear una disputa basada en valores, apelando a otros valores que nosotros y nuestra contraparte compartamos, incluidas creencias universales como igualdad de derechos, por ejemplo, o no a la violencia, en lugar de centrarnos en diferencias de creencias que precipiten el conflicto. Como podemos ver, los tres tipos de conflictos son visibles, aunque los conflictos de valores son más por cuestiones relacionadas con la religión. Particularmente hemos observado que es común el conflicto de tareas. El primero es el más común en las organizaciones, seguido de los conflictos de relaciones. Y los conflictos relacionados con valores pues están más limitados debido a la naturaleza de la estructura organizacional que se tenga y el sistema de valores de su compañía. Ya sea que se trate de conflictos de tareas, de relaciones o de valores, los conflictos surgen de las imágenes, de las ideas, las percepciones que uno tiene. Esto está nuevamente anclado en la memoria y nuestro acondicionamiento humano. A menudo nosotros consideramos que nuestra percepción es la adecuada y por lo tanto esto pues nos lleva a creer que el reconocimiento y la conexión son el punto central. En este sentido, la filosofía hindú
habla de comprender el tipo de energía que sustenta el conflicto y luego estar motivado para pasar del conflicto, de lo que yo exijo, a más bien obrar con rectitud e imparcialidad. Bueno, hablemos ahora de las 5 etapas del proceso como tal del conflicto. El conflicto organizacional surge cuando las metas, intereses o valores de diferentes individuos o grupos son incompatibles y esos individuos o grupos bloquean o frustran los intentos de los demás por lograr su objetivo. El proceso del conflicto muestra cómo funciona el conflicto dentro de la organización. Podemos identificar las etapas en las que nace y crece un conflicto en una organización. Veamos las etapas de un conflicto que abarca el nacimiento, el surgimiento y el final. Las 5 etapas del proceso de conflicto tenemos como primera etapa la posible oposición o incompatibilidad. En este sentido tenemos condiciones antecedentes como es la comunicación, la estructura que se tenga y las variables personales que se tengan, las diferencias de opinión. Como etapa 2 tenemos la cognición y personalización. ¿Esto qué significa? La cognición es el que yo percibo que existe un conflicto, sin embargo no tengo realmente emociones fuertes involucradas. Y la personalización me indica que yo siento el conflicto, es decir, que ya estoy involucrando mis emociones, ansiedad, tensión u hostilidad. Como etapa 3 tenemos las intenciones. Estas intenciones son en realidad lo que en Project Management se conocen como técnicas de manejo de conflicto. Básicamente estas intenciones buscan cómo resolver el conflicto a través de estas técnicas como colaborar a resolver el problema, suavizar o adaptarnos, consensuar, conciliar, retirarnos, eludir o forzar y dirigir. Como etapa 4 viene ya como tal el comportamiento que yo voy a ejecutar basado en esta intención. La técnica o la intención que yo haya elegido aquí es donde ya la ejecuto como tal en la etapa 4. Y por lo tanto el conflicto se vuelve manifiesto, evidente, en donde cada una de las partes va a realizar como tal su acción y va a tener una reacción a la misma. Y como etapa 5 tenemos los resultados. Bueno, finalmente, ¿cómo se resolvió el conflicto o cómo quedó? Se resolvió el conflicto, entonces tengo un mayor rendimiento de mi grupo de trabajo. Ya somos más productivos. No se resolvió el conflicto, entonces hubo una disminución del rendimiento del grupo de trabajo. El proceso de conflicto, como vemos, pues consta de estas 5 etapas que muestran cómo el conflicto comienza, crece y se desarrolla entre individuos o grupos con diferentes metas, intereses o valores de la organización. Ahora bien, para el caso de la etapa 1, este primer paso, el conflicto es la presencia de condiciones que crean oportunidades para que se desarrolle el conflicto. Aquí es donde nace el conflicto. Estos causan o crean oportunidades para que surjan conflictos organizacionales. No es necesario que conduzcamos directamente al conflicto, pero una de estas condiciones es necesaria para que surja el conflicto. Por simplicidad, estas condiciones se han condensado en 3 categorías generales. Básicamente, el conflicto nace de la comunicación, de la estructura o las variables personales. En el caso de la comunicación, tenemos diferentes connotaciones de palabras, por ejemplo, o un vocabulario técnico insuficiente o confuso, o también puede deberse a un intercambio de información ambigua, ruido en el canal de comunicación. Son esas condiciones previas al conflicto. También puede haber demasiada comunicación. Así como muy poca comunicación, estas son bases para sentar un conflicto. En el caso de la estructura, en este contexto, el término estructura se utiliza para incluir variables como el tamaño del equipo
o el grado de especialización que tenga nuestro equipo en las tareas que les asignamos. La claridad jurisdiccional, o sea, dónde empiezo y dónde termino yo. La compatibilidad de las metas por miembro del equipo, los estilos de liderazgo de cada uno, un sistema de recompensas que tenga nuestra compañía es bien importante para que también pueda generar conflicto, y el grado de dependencia que haya entre grupos de trabajo o departamentos o áreas. El tamaño y la especialización actúan como fuerzas para estimular el conflicto. Cuanto mayor sea el grupo y más especializadas sean sus actividades, mayor será la probabilidad del conflicto. Porque unos van a creer que son más expertos que otros, otros van a creer que su grupo es más importante que el resto de los demás. Los puestos de trabajo y el conflicto están inversamente relacionados. El potencial de conflictos tiende a ser mayor cuando los miembros del grupo son más jóvenes y cuando la rotación es más alta. Esa es una realidad. Al definir dónde reside la responsabilidad de la acción, cuanto mayor es la ambigüedad, mayor es el potencial de conflicto que surge. Tal ambigüedad jurisdiccional, es decir, en dónde empiezo y dónde terminan mis actividades, aumenta la lucha entre grupos por el control, los recursos y el territorio. Ahora bien, la tercera fuente de nacimiento de un conflicto, las variables personales, ciertos tipos de personalidad, por ejemplo, individuos que son muy autoritarios y dogmáticos, conducen a un conflicto potencial. Otra razón del conflicto es la diferencia en los sistemas de valores. Lo que yo creo, lo que tú crees, es diferente. Las diferencias de valores son la mejor explicación de diversos problemas, como los desacuerdos de prejuicios sobre la contribución de un grupo, de uno al grupo, y las recompensas que uno merece, por ejemplo. Es que yo debería tener mayor reconocimiento. Bueno, desde ahí empiezan también basado en su sistema de valores. ¿Por qué él? ¿Por qué ella? ¿Y por qué no yo? Etcétera. En la etapa 2, acerca de la cognición y la personalización, como les comentaba, el conflicto debe ser percibido por las partes en él, ya sea que exista o no, es una cuestión de percepción el conflicto. Si nadie tiene conocimiento de un conflicto, generalmente se acepta que no existe ningún conflicto. Ahora, que el conflicto se perciba no significa que sea personalizado. ¿Y a qué nos referimos? Que se perciba significa que mis emociones no están involucradas. Personalizado significa que gran parte de mis emociones están involucradas. Veamos, por ejemplo, la persona A puede ser consciente de que la persona B y la persona A están en serios desacuerdos. Pero pues puede que esta persona A no haga que la persona B se ponga tensa o que todo el grupo se ponga tenso. Y por lo tanto pues no puede tener un efecto realmente en esta relación. Sin embargo, cuando los individuos se involucran emocionalmente en que las partes experimenten, por ejemplo, ansiedad, tensión u hostilidad, ya llegaron al nivel de personalización. De cognición pasaron al nivel de personalización, es decir, de no tener emociones involucradas, ahora ya están siendo emocionalmente involucrados. En esta etapa 2 es donde las partes deciden de qué se trata el conflicto y las emociones juegan un papel bien importante para comprender la composición de la percepción de cada una de las partes. Bien, ahora hablemos acerca de la etapa 3, las intenciones. Las intenciones son estas decisiones para actuar de una manera determinada. Intervienen entre la percepción y las emociones de las personas y su comportamiento expreso, evidente, manifiesto. Utilizando las dos dimensiones, lo que es cooperación y asertividad, en el caso de la cooperación, se conoce como el grado en el que una de las partes intenta satisfacer las preocupaciones de la otra parte, es decir, ¿qué tanto me preocupo yo por la otra parte? En el caso de la asertividad, se refiere
al grado en el que una de las partes intenta satisfacer sus propias preocupaciones, es decir, cuánto me preocupo yo por lo que yo quiero. Entonces aquí viene la lucha de poderes entre la cooperación y la asertividad. Las 5 etapas del proceso de conflicto, como veíamos, también están relacionadas a las 5 técnicas de manejo de conflictos. Y estas 5 técnicas o intenciones de manejo de conflictos, vamos a verlo de la siguiente forma. Consideremos que en este sentido yo soy la flecha naranja y la otra parte va a ser una flecha gris. Vamos a mostrar las técnicas en el orden en que se sugiere se resuelvan primero o intentemos primero buscar resolver un conflicto, haciéndolo de la técnica más efectiva a la menos efectiva. Tenemos lo que es la primera técnica, la más efectiva, colaborar, resolver el problema. En este sentido, significa yo gano, tú ganas. Una situación en la que las partes en conflicto desean satisfacer plenamente las preocupaciones de todas las partes involucradas. Al colaborar, las partes tienen la intención de resolver el problema, aclarando las diferencias en lugar de estar acomodando varios puntos de vista. La colaboración tiene como objetivo encontrar una solución al conflicto, cooperando con otras partes involucradas. Por lo tanto, la comunicación es una parte importante en esta estrategia. Y en este mecanismo el esfuerzo se realiza en profundizar en el tema para identificar las necesidades de los individuos involucrados, sin quitar del panorama sus respectivos intereses. Entonces, yo gano, tú ganas. Las personas que colaboran tienen como objetivo llegar a una resolución exitosa de manera creativa, sin comprometer la satisfacción de uno u otro. Ahora, como segunda técnica o intención, tenemos el suavizado o la adaptación. Entonces, suavizar o adaptarse también se le conoce como acomodar o complacer. Significa que yo pierdo y tú ganas. Es decir, yo cedí a la postura, a la posición, al punto de vista tuyo. Entonces, aquí es donde la voluntad de alguien más que participa en un conflicto hace que el interés de la otra persona se sitúe por encima del suyo. La acomodación implica tener que lidiar con el problema, con un elemento de autosacrificio o individuo. En este sentido, un individuo deja de lado sus preocupaciones para mantener la paz en la situación. Así la persona cede a lo que el otro quiere y muestra una forma de desinterés. En este sentido podría ser una solución inmediata al problema, sin embargo también provoca una manera falsa de abordar el problema. Y esto puede ser perturbador si es necesario encontrar una forma más sólida y creativa de solucionar el problema. Este comportamiento será más eficiente si el individuo está equivocado, ya que puede venir como una forma de conciliación. Vamos a ver más ejemplos en la otra parte. La tercera técnica que tenemos, o intención, es consensuar y conciliar. En este sentido, es una situación en la que cada parte de un conflicto está dispuesta a renunciar a algo. Las intenciones proporcionan pautas generales para las partes de una situación de conflicto, es decir, yo cedo, tú cedes, todos perdemos hasta cierto punto. En este sentido, definimos el propósito de cada parte. Sin embargo, la intención de las personas no es fija. Durante el conflicto puede cambiar debido a la reconceptualización o debido a una reacción emocional al comportamiento de la otra persona. Consensuar, conciliar, comprometerse, como se le conoce a esta técnica, es llegar a una resolución que sea aceptable para las partes involucradas. Por lo tanto, una de las partes está dispuesta a sacrificar sus propios objetivos
siempre que los demás también estén dispuestos a sacrificar algo. Por lo tanto, como podemos ver, es un escenario de toma y daca mutuo, en el que las partes envían la misma cantidad de inversión para que se resuelva el problema. Una desventaja de esta estrategia es el hecho de que, pues dado que estas partes encuentran una manera fácil de resolver el problema, se descuida la posibilidad de encontrar maneras más creativas de resolver el conflicto. La cuarta técnica que tenemos es retirar o eludirse o evitar, también se le conoce. En esta técnica básicamente ni bendito ni maldito, no hay ganadores, no hay perdedores. Una persona puede reconocer que existe un conflicto y desea retirarse de él o simplemente reprimirlo, o evitar o tratar simplemente de ignorar un conflicto y evitar a otras personas con las que no esté de acuerdo. En este enfoque hay un retiro del conflicto, el problema se aborda con una actitud pasiva. Evitar se usa principalmente cuando el resultado percibido supera el resultado positivo. Es decir, si yo veo que lo que voy a ganar al entrar en conflicto va a ser mucho menor que el esfuerzo que le voy a meter para tratar de resolverlo, mejor me retiro. Al emplear esto, las personas terminan ignorando el problema pensando que el conflicto se resolverá por sí solo. Muchas veces dicen, mejor déjalo y a ver si se resuelve solo, a ver quién lo resuelve. Puede ser aplicable en determinadas situaciones, pero no en todas. Esta técnica de evitar significaría que descuidas básicamente tu responsabilidad que conllevas para resolver el conflicto. Las otras personas involucradas pues podrían pensar que tú estás desatendiendo el problema. Por lo tanto, siempre es mejor afrontar el problema antes de que empeore. Y la última técnica que tenemos, forzar o dirigir, también se le conoce como competencia, donde básicamente yo gano, tú pierdes. Es decir, se impone mi punto de vista. Cuando una persona busca satisfacer sus propios intereses independientemente del impacto de los intereses de la otra parte, pues está compitiendo y esta competencia involucra comportamientos autoritarios y asertivos. En este estilo, el individuo agresivo tiene como objetivo inculcar presión sobre las otras personas para lograr su propio objetivo. Incluye el uso de cualquier medio para lograr que el individuo crea que sea correcto. Y puede ser apropiado en algunas situaciones, pero no debería llegar a un punto en el que el agresor se vuelva demasiado irracionable. Tratar el conflicto con una mente abierta es vital para lograr una resolución. Ahora, ¿cuándo utilizar las 5 orientaciones o técnicas para el manejo de conflictos? Estas técnicas no son de aplicación universal. Sus usos varían de vez en cuando, de persona a persona, incluso de situación a situación. Vamos a ver eso en las partes más adelante. Detallando un poco acerca de la etapa 4, esta es una etapa en la que el conflicto se hace visible. La etapa del comportamiento incluye las declaraciones y acciones y reacciones de las partes en conflicto. Estos comportamientos conflictivos suelen ser intentos abiertos o evidentes de implementar las intenciones de cada parte. Aquí es propiamente ya las acciones que vamos a estar realizando. Cuando la mayoría de la gente piensa en situaciones de conflicto, realmente se centra en esta etapa, el comportamiento. Porque en esta etapa es donde se hace visible como tal el conflicto, se toman realmente acciones y se expresan los comportamientos. Pero estos comportamientos tienen una cualidad de estímulo que está separada de las intenciones. Estos comportamientos conflictivos suelen ser intentos abiertos de implementar las intenciones o las técnicas que vimos de cada parte. Aquí hay que ser extremadamente cuidadosos, pues como resultado de errores de cálculo o expectativas no mencionadas, las conductas manifiestas o evidentes a veces se desvían de la técnica original o la intención original. Es decir, dijimos que trabajaríamos en una intención de colaboración, ganar ambos, pero en la práctica, en las acciones del otro o las mías, estoy comportándome de manera diferente. Entonces, es de utilidad pensar en esta etapa 4 como un proceso realmente de mucha interacción, de mucho dinamismo.
entre las partes para resolver el conflicto realmente. Y como etapa 5, etapa final, son los resultados. La interacción como tal, esta interacción acción-reacción entre las partes de conflicto que tienen como resultado pues consecuencias. Estos resultados pueden ser funcionales porque el conflicto da como resultado una mejora en el desempeño del grupo, o pueden ser disfuncionales, es decir, que van a obstaculizar el crecimiento del desempeño del grupo. El conflicto es constructivo cuando mejora la calidad de las decisiones que estimulan la creatividad y las innovaciones y fomentan el interés y la curiosidad entre los diferentes miembros del equipo para proporcionar y ventilar problemas y liberar tensiones y fomentar un ambiente de trabajo, de autoevaluación, de automejora, de cambio. Ahora, el conflicto es disfuncional cuando la oposición incontrolada genera descontento y esto actúa como pues que empieza a disolver lazos comunes, empieza a separar al grupo y eventualmente pues conduce a su destrucción. Entre las consecuencias más indeseables, lo que no buscamos, pues está el retraso en la comunicación, que se reduzca esa cooperación en el grupo y esa subordinación de los objetivos del grupo a merced de luchas internas entre los integrantes del equipo, ¿no? Bueno, con esto finalizamos la parte 1. Cuéntenos qué les pareció, qué tipos de conflicto parecen ser más frecuentes en su organización. Déjenos un comentario y los vemos en la parte 2. Hasta luego.